Amados, es muy importante saber en qué era nosotros vivimos. Estamos viviendo en los tiempos finales. La palabra de Dios revela esto a nosotros. Y para estos tiempos finales hay un vivir, un camino que el Señor nos muestra en su palabra. Y este camino, este vivir, es para que estemos listos para la venida del Señor. Es muy importante hoy. Conocemos la palabra de Dios, las porciones que hablan de los tiempos del fin. Porque en estas porciones tenemos el camino de salvación para todos nosotros. El mundo puede no tener dirección, pero nosotros, los hijos de Dios, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la dirección. Nuestro deseo es que todos nosotros disfrutemos no solamente la palabra de Dios, porque hay porciones de la palabra que no comprendemos. Entonces tenemos los libros que nos ayudan a penetrar en la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios. Nuestro deseo es que lo que está viendo y escuchando pueda llevarlo a crecer en vida y madurar. Está listo para la venida del Señor. Que el Señor los bendiga. Libro El vivir cristiano en los tiempos del fin. Autor Miguel Ma. Capítulo 1. Usar el espíritu en los tiempos actuales. Usar el espíritu en los tiempos actuales. Pregunta: ¿cómo ha reaccionado al hablar de Dios? Todos los que amamos al Señor necesitamos percibir el gran valor de la Biblia, pues ella es la palabra de Dios y es por medio de ella que se nos revela lo que está en su corazón. Eso es grandioso. Dios tiene algo en su corazón y Él quiere hablar con el hombre sobre eso. Es muy importante que estemos atentos cuando leemos la palabra y que pongamos atención a esas porciones en las cuales Dios nos transmite de modo directo, muy directo, el deseo de su corazón. Tomemos como ejemplo el libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia y allí leemos sobre el final de los tiempos. En su último capítulo podemos ver ese principio que mencionamos, es decir, Dios nos revela algo que está en su corazón. Además, leemos sobre una reacción a esa revelación que dice: «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra». Apocalipsis 22, verso 12. En esa pequeña frase, el Señor nos declara algo que tiene en su corazón. He aquí yo vengo pronto. La primera frase del versículo 17 describe una reacción firme a esa declaración. ¿Cuál es? Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Señor declaró algo y hubo una reacción a esa declaración. Él dijo: he aquí yo vengo pronto. E inmediatamente después, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Esa fue una reacción a su palabra y a su deseo. Es maravilloso el hecho de que la reacción a esa palabra no sea solo del Espíritu
o solo de la esposa, sino de ambos. Estamos en los últimos tiempos, en los tiempos del fin. Y el Señor desea que, al recibir el hablar de Dios, haya una reacción del espíritu y de la esposa. No se trata solo de una reacción de la esposa, la iglesia, o solo del espíritu, pues Él siempre reaccionará al hablar de Dios. El asunto es si nosotros reaccionamos junto con el espíritu. El versículo 17 dice así: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Eso quiere decir que hay personas que todavía no han escuchado, pero apenas lo oigan, deben tener una reacción firme e inmediata. Dios ha hablado mucho con nosotros, eso es un hecho, pero ¿nosotros hemos reaccionado a ese hablar? Por lo que leemos, la reacción del espíritu y de la esposa al hablar del Señor fue firme, enérgica, contundente. ¿Y cuál es su reacción, estimado lector? ¿Es débil, intermedia o fuerte? Su reacción es directamente proporcional al ejercicio del espíritu. Si usted escucha el hablar de Dios fuera del espíritu, no tendrá ninguna reacción a sus palabras. Si está un poquito en el espíritu, tendrá una reacción, pero será débil. Si está más o menos en el espíritu, usted tendrá una reacción intermedia o mediana. Pero si está completamente en el espíritu, su reacción será fuerte, firme. Oh Señor Jesús, leamos una afirmación más de las Escrituras. La Biblia termina en Apocalipsis 22, verso 21, pero la última afirmación aparece en el versículo 20, que dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Una reacción más fuerte, firme e inmediata a una declaración del Señor. Esa es la reacción típica del espíritu y de la esposa, como parte de la esposa de Cristo. ¿Cómo ha reaccionado a su hablar? Como parte de la esposa de Cristo, ¿cómo ha reaccionado a su hablar? Oh Señor Jesús. Amén. Capítulo 1, parte 2. Para Dios es importante que usted ejercite el espíritu. Para Dios es importante que usted ejercite el espíritu. Veamos lo que estaba en el corazón del Señor en esta porción de la palabra. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4, verso 23 al 24. Pregunta: ¿ustedes creen
que al decir esas palabras, el Señor lo hizo con alegría o tristeza. Seguramente Él estaba alegre, pues finalmente tendría algo que tanto esperaba. Esto es, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es como si el Señor dijera: finalmente vamos a tener verdaderos adoradores, o finalmente este día llegó. Ese era un deseo que el Señor tenía en su corazón y esperaba que los verdaderos adoradores adoraran al Padre en espíritu y en verdad, es decir, que surgiera un grupo de personas que ejercitan el espíritu y tuvieran realidad. Si el Padre busca a los verdaderos adoradores, es porque es muy difícil encontrarlos. Con facilidad encontramos suciedad sin necesidad de buscarla, porque en cualquier lugar donde estemos, nos encontramos con ella. Que seamos encontrados por el Padre, tengamos una reacción firme y rápida al deseo de su corazón y podamos declarar: Señor, estoy aquí. Señor, estoy aquí. Es importante para Dios que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Muchas veces en una reunión, si no tenemos ganas de cantar, sencillamente nos sentamos y no cantamos. No invocamos cuando no tenemos el deseo. No oramos si no lo deseamos. Para nosotros, estar en el Espíritu suele no ser tan importante, pero para Dios sí lo es. ¿Por qué es tan importante para Dios que usemos nuestro espíritu? La respuesta está en 1 de Corintios, capítulo 6, verso 17, que dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es posible para el hombre unirse al Señor y hacerse un espíritu con Él. Para Dios es importante que lo adoremos en espíritu y en realidad, pues cuando lo hacemos, somos uno con Él. Cuando estamos en el Espíritu, tenemos la misma reacción que el Espíritu y la esposa tuvieron en Apocalipsis 22. Entonces podemos entender cómo arde el corazón de Dios por encontrar tales personas que lo adoren en espíritu y en realidad. Personas que se unen a Él. Capítulo 1, parte 3. Rendir el corazón al Señor. Rendir el corazón al Señor. Siempre debemos preguntarnos: ¿es una realidad en mi vida ejercitar el espíritu? Muchas veces, ni para clamar el nombre del Señor usamos el espíritu. En muchos momentos, al invocar al Señor, solo usamos la boca, o lo que es lo mismo, lo invocamos solo de labios. ¿Ya le ha pasado eso? Sepa que Dios quiere cambiar eso. Él quiere que usted tenga la realidad de andar en el Espíritu. Y cuando tenga esa realidad, su vivir en la iglesia y su servicio a Dios
también cambiarán. En Romanos capítulo 10, desde el verso 12 al 13, leemos así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De hecho, al invocar el nombre del Señor, experimentamos salvación. El asunto es si lo invocamos con realidad. Cierta vez, al preguntarle a un grupo de personas sobre la realidad de invocar el nombre del Señor, recibí como respuesta: claro, nosotros invocamos el nombre del Señor. Entonces les pedí que me mostraran las riquezas de las que habla el versículo 12, que dice: rico para con todos los que le invocan. El resultado de invocar con realidad es recibir riquezas de parte de Dios. ¿Por qué no hemos logrado presentar esa riqueza? ¿El problema está en el versículo? ¿Está errado el versículo? Ciertamente no. El problema está en nuestra manera de invocar. Necesitamos descubrir qué nos falta, en qué nos hemos equivocado. Leamos Romanos 10, del 8 al 10. Dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos versículos hablan de algo muy importante: el corazón. Hablan de creer con el corazón y de confesar con la boca. Ese es un principio al que debemos prestar mucha atención. En primer lugar, cuando invocamos el nombre del Señor, el corazón debe estar presente. Yo tengo que creer. Yo creo con el corazón y por eso invoco con la boca. Cuando decimos: oh Señor Jesús, necesitamos creer que Él es el Señor. De corazón, nosotros lo consideramos como nuestro Señor y nuestra boca confiesa ese hecho, pero por eso nosotros lo invocamos. Amén. Lucas capítulo 6, verso 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este versículo está relacionado con Romanos 10, del 8 al 10. Es como si el Señor dijera: ¿por qué me llaman Señor si nunca hacen lo que quiero? Si nunca están dispuestos a hacer lo que yo digo, ¿por qué me llaman así? La razón de que muchas veces no tengamos riquezas para presentar es porque tenemos un problema en el corazón. Estimado lector, en este momento Dios quiere su corazón. En los versículos mencionados también vemos algo muy importante relacionado con el invocar y las riquezas.
que dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, desde el verso 9 al 11. En los versículos 10 y 11 hay una secuencia, un proceso. Primeramente, la rodilla se dobla y después la lengua confiesa. En otras palabras, primero nos rendimos al Señor y después lo invocamos. Cada vez que invocamos el nombre del Señor, el universo debe ver a alguien que se arrodilló ante Él, que se rindió a Él y se dispuso a hacer su voluntad. Ese es el testimonio de alguien que invoca el nombre del Señor. Debemos tener esa realidad, invocar el nombre del Señor en el Espíritu como verdaderos adoradores. Invocar en el Espíritu es esencial en la vida de un cristiano. Hoy, Dios quiere restaurar los puntos básicos de nuestro vivir, a fin de que los fundamentos de nuestra vida cristiana estén bien consolidados. Capítulo 1, parte 4. El camino que conduce a la piedad. El camino que conduce a la piedad. En Primera de Timoteo, capítulo 4, del verso 7 al 8, leemos así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pregunta: ¿qué significa ejercitarnos para la piedad? La piedad tiene que ver con ser semejante a Dios, con expresarlo. ¿Qué debemos hacer para ser semejantes a Dios? El camino es ejercitar el espíritu, porque, como leemos, todo aquel que se une al Señor es un espíritu con Él. No somos semejantes a Dios por imitarlo, sino siendo uno con Él. Esa es una de las experiencias más gloriosas que el hombre puede vivir. Usted y yo necesitamos buscar tener esa experiencia. Todos los hijos de Dios deben saber qué es estar unido al Señor y ser uno con Él. Otro punto a considerar en los versículos que hemos leído es el término ejercitar. Para ser semejantes a Dios, para ser uno con Él, es necesario que hagamos un ejercicio. Es decir, necesitamos esforzarnos, ya que no se trata de algo que hacemos fácilmente. Es cierto que para estar en el Espíritu enfrentamos muchos obstáculos, empezando por nosotros mismos, por nuestra vida del alma, la cual es muy fuerte, y nuestra carne, que es muy débil. Por eso, Pablo habló muy sabiamente de
ejercitar. El versículo prosigue diciendo que el ejercicio físico es poco provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo dice que si ejercitamos el Espíritu, ganaremos la vida de Dios. Esto es, si invocamos el nombre del Señor con realidad, les presentaremos a las personas las riquezas mencionadas en Romanos capítulo 10. De ese modo, percibimos la relación que hay entre los versículos y cuán importante es que aprendamos a ejercitar el Espíritu. Oh Señor Jesús. Amén. Capítulo 1, parte 5. Con respecto al agua hirviendo y el té. Con respecto al agua hirviendo y el té. Leamos una porción más de la palabra donde Dios nos abre su corazón. Esté atento a la reacción que tendrá al leer estas palabras. ¿Usted quiere tener una reacción débil, intermedia o fuerte? Que todos podamos reaccionar con firmeza, que todos usemos el Espíritu, que ante el hablar del Señor nuestro corazón se rinda, nuestras rodillas se doblen y nuestra boca se abra para declarar un amén fuerte en el Espíritu. En Lucas capítulo 12 del verso 49 al 50 leemos así: Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? En esta porción, el Señor dice que vino a echar fuego a la tierra. El fuego al cual se refiere es el fuego del Espíritu. Continúa diciendo que su deseo era que ese fuego ya estuviera encendido, pero había un bautismo del cual aún necesitaba ser bautizado, y eso se refería a su muerte, pues sabía que era por medio de ella que la vida sería liberada. Al proferir esas palabras, él se sentía angustiado, pues su deseo era que la vida que ardía dentro de él fuera liberada al interior de las personas. En él ardía el deseo de ver que su espíritu estuviera encendido en el espíritu de las personas en toda la tierra. ¿Cuál es su reacción ante esto? Todo eso nos muestra la importancia de ser fervientes en el espíritu, como dice Romanos 12:11b, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Piense en su servicio al Señor. ¿Cuál es la temperatura de ese servicio? Cuando nuestro servicio es fervoroso, encendemos a aquellos a quienes servimos. Las palabras de Lucas 12 revelan que el Señor tenía un deseo muy fuerte de que ese fuego que ardía en él también ardiera en cada uno de nosotros. Que podamos responder positivamente: amén, Señor. Todo el contenido de este libro está íntimamente relacionado con su manera personal de vivir
y servir al Señor. Dios quiere cambiar nuestra manera natural de vivir y servir porque Él quiere transformarnos. Crea que tal cambio es posible. Al leer y orar la Biblia, ¿lo hacemos de manera ferviente, tibia o fría? La manera como leemos la palabra de Dios, cómo leemos y oramos un versículo, hace toda la diferencia. Podemos comparar eso con el proceso de infusión del té. Si tomo una taza con agua fría o a temperatura ambiente y pongo en ella una bolsita de té, ¿cuánto tiempo demorará para que el té quede listo? ¿Cuánto tiempo tardará para que pueda disfrutar de él? Y si el agua que usa está hirviendo, ¿en cuánto tiempo estará listo el té para disfrutarlo? En pocos minutos. La Biblia es esa caja de té. Y nosotros debemos poner sus palabras en nuestro espíritu, en un espíritu burbujeante, hirviente, ferviente. Así, rápidamente, disfrutaremos de sus ricas propiedades. Cuando tomamos un versículo en el espíritu encendido, con el espíritu encendido, ferviente, inmediatamente somos saturados de él. Somos nosotros los que elegimos usar o no el espíritu. Nosotros somos los que elegimos ser fervientes o no en el espíritu. Todo se trata de estar dispuestos a ejercitarnos. La situación del mundo es terrible. La corriente es cada vez más fuerte y cada día se volverá peor. No crea que es posible vencerlo si no somos fuertes en el espíritu. Eso es ser ingenuo. El único camino para vencer al mundo de hoy es tener un espíritu fuerte, ferviente. Aquellos que permanecen fríos o tibios, tarde o temprano serán derrotados. Capítulo 1, parte 6. Una vida espiritual cada vez más intensa. Una vida espiritual cada vez más intensa. En Apocalipsis 1:4 está escrito así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ese versículo nos habla sobre los 7 espíritus que representan al Espíritu 7 veces intensificado y que están delante del trono. Guarde bien esto, estimado lector. Ahora leamos Apocalipsis 4, verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El versículo dice que los 7 espíritus de Dios son como lámparas de fuego, puesto que aquel que se une al Señor es un espíritu con Él, y el Espíritu de Dios es como lámparas de fuego, seremos como 7 lámparas de fuego si estamos en el Espíritu. Las 7 lámparas están delante del trono. Esto corrobora lo que hemos mostrado anteriormente. Cada vez
que invocamos el nombre del Señor, usando el Espíritu, nuestras rodillas se doblan ante aquel que está en el trono. Cada vez que invocamos, hay una rendición. Es decir, nosotros nos ponemos delante del trono de Dios. Esa debe ser la experiencia de cada uno de nosotros. Aunque nuestra situación no sea buena, podemos aplicar la sangre de Jesús y ejercitar el Espíritu. No nos lamentemos más, reaccionemos, apliquemos la sangre, apliquemos la palabra, neguemos la vida del alma, ejercitemos el Espíritu, invoquemos al Señor, postrémonos delante de Él, entreguemos a Él nuestro corazón. De esta forma estaremos delante del trono, ardiendo como las 7 lámparas. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Y también en Segunda de Timoteo 1 del 6 al 7 dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El avivar el don de Dios es como soplar una brasa que se está apagando. Crea que es posible avivar su espíritu, pero para que eso ocurra, debe actuar. ¡Aleluya! Pablo le dijo a Timoteo que él debía tomar una actitud. El don de Dios se puede apagar en nosotros si no hacemos nada para avivarlo. Para eso es necesario ejercitar el Espíritu. Conforme a lo que leímos, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio también puede ser traducido como mente sobria. Una mente sobria tiene equilibrio, discernimiento y percepción adecuada de las cosas. Eso es esencial en nuestra vida. Ante el mundo en el que vivimos, necesitamos más que nunca usar el Espíritu. En todos los aspectos de la vida necesitamos ejercitar el Espíritu de manera intensificada. Muchas veces vivimos pensando en el pasado y nos aferramos a los recuerdos, pero debemos aprender a mirar hacia adelante. Nosotros tenemos el Espíritu, tenemos 7 lámparas en nuestro interior. Sí, todavía no ardemos, es porque no nos acercamos como deberíamos a esas 7 lámparas. Pensemos en sentir del Señor al pronunciar las palabras de Lucas 12:49. Él se sentía angustiado por no haber liberado aún el fuego que ardía dentro de él. Anhelaba el día en que vería toda la tierra arder con aquel fuego. Anhelaba ver que su espíritu ardiera en cada uno de sus hijos. Capítulo 1, verso 7. Una zarza que no se consumía. Una zarza que no se consumía. En Éxodo, capítulo 3, desde el verso 1 al 4, tenemos un pasaje muy importante. Dice así: apacentando Moisés
las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Había una zarza, y en medio de ella ardía una llama de fuego, pero la zarza no se consumía. Este hecho dejó maravillado a Moisés. Moisés estaba en un desierto, y por diversas razones climáticas es común que haya combustión espontánea en esos lugares. En regiones xerofíticas del mundo eso también es muy común. Una zarza es un espino que se enciende instantáneamente y en poco tiempo se convierte en cenizas. Eso es natural, pero lo que Moisés vio era algo inesperado. Aquella zarza en llamas era diferente. Él estaba maravillado porque, a pesar de estar encendido, aquel espino no se consumía y continuaba ardiendo. Imagine qué gran impacto sería si en nuestra experiencia con el Señor fuéramos como esa zarza ardiente, personas llenas del Espíritu que arden constantemente. Así como ocurrió con Moisés, las personas quedarían maravilladas al ver esto. Se acercarían para ver más de cerca lo que está sucediendo y, al estar cerca, oirían la voz de Dios de en medio de la zarza en llamas. Si estuviéramos continuamente en llamas ardiendo, cuando alguien se acercara a nosotros, Dios hablaría con ellos por medio de nosotros, así como habló a Moisés de en medio de la zarza que ardía. Deuteronomio capítulo 33, del verso 13 al 16, está registrada la bendición que Moisés dio a los hijos de Israel, y dice así: a José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Tomemos la porción que dice: y la gracia del que habitó en la zarza. Dios habita en la zarza y la hace arder. La zarza no se consume, porque ella no es el combustible del fuego, sino Dios que habita en ella. No tenga dudas,
De esa manera es posible arder continuamente. Al oír la voz de Dios, Moisés al principio se resistió, pero después de que recibió la comisión, ardió continuamente durante 40 años. Él cuidó del pueblo por todo aquel tiempo y nunca dejó de arder. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, que ardamos como aquella zarza en llamas hasta el día de su venida. Él no quiere que nuestro fuego se apague. El versículo que leímos en Primera de Tesalonicenses 5:19 está en imperativo, es decir, es una orden. No apaguéis al Espíritu. Dios nos ordenó que no apaguemos al Espíritu, sino que avivamos el don que hay en nosotros. ¡Qué gloria sería si todos los hijos de Dios tuvieran esa realidad y actitud! No serían indiferentes cuando Dios les muestre su plan eterno, su economía, y los designe para llevarlo adelante. Como fue dicho al principio de este capítulo, el Espíritu y la esposa dicen amén a los deseos del corazón de Dios. Dejemos de decirle no a Dios. Que nuestra reacción a partir de ahora sea rápidamente un amén. Dios busca que lo adoren en espíritu y en realidad. Que Él encuentre espíritu y realidad en nosotros. Amados hermanos, dejemos de decirle no a Dios. Que nuestra reacción a partir de ahora sea rápidamente un amén. Dios busca que lo adoren en espíritu y en realidad. Que Él encuentre espíritu y realidad en nosotros. Oh Señor Jesús. Amén. Amén.